la idea es tratar de mostrar, tener un registro tanto de cómo hemos llegado al presente, con los desafíos del presente, los avances, pero también darle una profundidad histórica al desarrollo en distintos momentos de la historia de nuestra región. América Latina no solo ha consumido ideas que provenían de afuera, sino que ha contribuido su propio grano de arena, y tal vez más de eso, a la creación de una normativa internacional a nivel global. Y tal vez a partir de entonces se ofrece una nueva lectura de cómo los derechos humanos han crecido, han evolucionado, se han sedimentado en nuestra región y en el mundo entero. Solamente para traer algunos ejemplos. En América Latina ha existido ya desde el principio una lucha, un bregar por tratar de expandir la justicia social, la igualdad. Por supuesto, ha habido abusos de poder, ha habido represión. Nuestra región ha conocido muchos abusos por parte de las instituciones, por parte de las fuerzas, de las élites, etcétera, etcétera. No ha habido una concepción de ciudadanía inclusiva, pero ha habido una lucha constante. Y en ese sentido, en América Latina, los derechos sociales y económicos han sido reconocidos aún antes que los derechos políticos a nivel universal. Y eso se ha traducido también en los años 40. Es decir, América Latina ha logrado formular una declaración de derechos humanos 8 meses antes que se lograra la Declaración Universal de los Derechos Humanos en la ONU. La Organización de los Estados Americanos ha logrado elaborar ese documento que después será formador de conciencia en la elaboración de una Declaración Universal de los Derechos Humanos. El libro retrotrae los derechos humanos antes de la formación del discurso de los derechos humanos. Es decir, hay antecedentes remotos, después está la configuración de la independencia, existe el periodo de grandes conflictos alrededor de la Guerra Fría que se tradujo en un nuevo entendimiento de cuán importantes son los derechos humanos para la vida humana, para la dignidad de la persona, para la justicia social, para terminar con el abuso y la represión de ciertas instituciones, y hasta llegar al presente con los avances y desafíos. Va a decir, el libro contempla 4 momentos históricos. ¿Y por qué lo hemos tratado de esa forma? Porque es imposible ignorar los antecedentes remotos. Por ejemplo, la concepción en periodo colonial de ciertos fueros, libertades que aunque eran segmentarios, que aunque crearon una sociedad segmentada, crearon también la importancia de la legalidad y también ciertos abusos. No pudieron evitar en la práctica los abusos, pero proyectaron la legalidad al centro de la formación social, de la construcción de sociedad, de la relación de los seres humanos en la época colonial, y se proyectó también hacia futuro la resistencia ante el abuso de la autoridad. Llegamos a la época de la independencia, tenemos las constituciones que reconocen todo tipo de derechos y garantías, libertades y garantías, aunque reconocen también estados de excepción. Vale decir, existe esa dualidad entre la letra de la ley y lo que se implementa. Pero también durante el periodo independiente se sigue la lucha, el bregar por la justicia social, el resistir los abusos de poder, y también se van desarrollando ciertos instrumentos regionales para manejar, por ejemplo, el exilio político, el asilo. Es decir, hay acuerdos de derecho consuetudinario que eventualmente van a evolucionar en el siglo XX hacia el sistema interamericano de derechos humanos, que es tan importante para implementar y hacer efectivos los derechos humanos en el siglo XX, tanto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como con la Corte Interamericana.
de justicia. Entonces, existen ya un sedimento que en el siglo XX va a explotar con las grandes confrontaciones ideológicas de la Guerra Fría, que van a llevar a una masacre y a una violación masiva de derechos humanos, que va a crear un legado que va a ser imposible ignorar. Los países que van a emergir de las dictaduras de los años de plomo, como se lo llamaba en Brasil, van a tener que adoptar ciertas políticas para tratar el tema de la verdad, el tema de la justicia, de las reparaciones y compensaciones a las víctimas y familiares de las víctimas, cómo crear cierta conciencia de reforma de las instituciones, crear memoria y en qué forma se va a tratar de recrear cierta solidaridad y consenso social bajo democracia. Parece que ese es un periodo de reevaluación de todo lo que se estaba viviendo ya por siglos, de abusos de poder, de confrontaciones por la justicia social, por tratar de implantar el reconocimiento de cuán sagrada es la vida humana, la dignidad humana, tratar de resistir y controlar a las instituciones de cierta forma para evitar abusos de autoridad, situaciones de microdespotismo. Y eventualmente eso va a crear una nueva normativa, que desde América Latina va a contribuir a innovaciones. Y les voy a dar dos ejemplos. Uno son los juicios por la verdad. Ante la imposibilidad de lograr información sobre los desaparecidos, en ciertos países se elaboran juicios por la verdad que no implican un procedimiento rutinario judicial, sino que innovan para tratar de dar cierta información a los familiares que buscan, sin posibilidad de lograr, el paradero de sus seres queridos. Otro ejemplo, la figura legal de la desaparición forzada, que va a ser una contribución desde América Latina hacia el derecho universal. Otro ejemplo de cuán pionera ha sido América Latina es, por ejemplo, la declaración de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, documento 169 de protección de los derechos de los indígenas y las comunidades tribales, donde América Latina ha jugado un papel fundamental. Vale decir, a través de la historia moderna ha habido avances en el reconocimiento de los derechos humanos que han sido impactantes desde nuestra región. Lo importante es también destacar que no se trata simplemente de una lista de derechos humanos. Detrás de toda esa nómina, ese detalle de los derechos humanos, existe una visión que reconoce que la vida humana es sagrada, que la dignidad humana debe respetarse, que hay que bregar por la justicia social, que las posiciones de poder no dan derecho a abusar de aquel poder. Toda esa visión puede resumirse en el derecho a tener derechos, como decía Hannah Arendt. Eso es importante, pero es un reconocimiento a partir de la centralidad del individuo. Y existen ciertas ambigüedades, por ejemplo, ambigüedades con los derechos colectivos de comunidades indígenas, comunidades afro en América Latina. Existen sedimentaciones de prejuicios que llevan siglos a erradicar. Existen desafíos actualmente que los trato de trazar en el libro, desafíos que provienen de ambigüedades, por ejemplo, de las tensiones con intentos de desarrollar, de crear fuentes de trabajo y que pueden afectar el ecosistema de ciertos pueblos. Existen tensiones con el mercado ilícito, existen situaciones de microdespotismo hasta el día de hoy, pero por otra parte existen muchos avances en el reconocimiento de derechos de género. En democracia también pueden llegar a violentarse los derechos humanos, se violentan los derechos humanos, pero en democracia se puede protestar, debe haber libertad de prensa. Eso es como una prueba de cuán democrático es un país que se declara democrático, si respeta ciertas libertades. No importa si es de derecha o de izquierda el gobierno de un país,
importa cómo se institucionaliza el respeto a la vida humana, cómo se institucionaliza la dignidad humana, cómo se respeta el bregar por la justicia social, la protesta social. Si existe posibilidad de mantener esas libertades, es indudable que una sociedad es democrática. El voto no es suficiente para definir a un sistema como democrático. Por ejemplo, en determinadas sociedades, y ya sea de izquierda o de derecha, se abusa del poder. Y eso es, evidentemente, los derechos humanos pueden representar una valla de defensa ante tales abusos que pueden llevar también a atrocidades. Es muy fácil manipular la opinión pública bajo determinados sistemas políticos que se declaran defensores del pueblo. Un gran desafío es tratar de representar a todos los países, pero es imposible en una historia mínima traer una examinación exhaustiva de todas las situaciones. Entonces, la idea es basarnos en investigaciones serias y tratar de proyectarlas al público amplio como ejemplos de algo más general que se va proyectando en América Latina. Algo muy interesante en nuestra región para tratar de entender por qué aproximarse desde lo latinoamericano al tema de los derechos humanos es que en el continente americano los países se miran constantemente, aprenden de las experiencias de los países hermanos. Va a decir, el sistema interamericano que se estructura en el siglo XX ya tiene raíces anteriores, donde cada país reacciona e interactúa con los otros. Entonces, en cierto sentido, las actitudes, las instituciones, la estructuración de libertades y garantías y el ignorarlas van creando ciertos ciclos de autoritarismo, de apertura, de nueva represión, de nuevo reconocimiento de los derechos humanos hasta que llegamos al presente. A diferencia de autores que leen la historia de los derechos humanos en clave global y donde América Latina es un simple apartado, el libro presenta la centralidad de cómo nuestras sociedades han enfrentado desafíos contra la vida humana, contra la dignidad de las personas, contra ignorar la justicia social en pos de una democracia más inclusiva en forma regional, vale decir, traemos ejemplos de países y no tratamos de ni ensalzar los logros de un determinado ejemplo, ni tratar de censurar a los otros países. Son ejemplos, pero son ejemplos basados en investigaciones serias, lo cual permite al autor entender, aun cuando su país no esté representado en un determinado temario, entender que eso también es aplicable a su realidad, su cotidianidad, y tratar de proyectar la importancia de este discurso, de esta normativa, para garantizar la vida humana, la dignidad de las personas, la justicia social y una democracia más inclusiva. Los 4 momentos históricos en que divido al libro son ciclos que se proyectan a futuro, que implican retrocesos, que no se cierran cuando empieza un nuevo proceso, un nuevo ciclo. Vale decir, existen también desafíos que pueden llevar a retrotraer dónde estamos en el reconocimiento de la universalidad de los derechos humanos. Y en ese sentido, el libro cierra con un llamado a estar atentos, a reconocer los múltiples niveles donde se puede proteger los derechos humanos. No es solo a nivel de Estado, sino a nivel también del sistema regional, interamericano. El libro recoge la actividad de los grandes movimientos de derechos humanos a lo largo de la historia, pero también el surgimiento de las organizaciones no gubernamentales que defienden distintas libertades, que plantean cierta visión desde abajo, desde afuera de los sistemas de poder. También el libro recoge
avances en derechos del medio ambiente, desafíos de los mercados ilícitos, los avances en el reconocimiento de la diversidad de género, pero también los problemas de femicidio que tenemos, el microdespotismo de los sistemas burocráticos y cómo la institucionalidad puede retrotraer o contener esas tentaciones de poder que todavía tenemos. Va a decir, innumerables campos donde se amplía lo que se entiende por derechos humanos, pero sigue estando determinadas tentaciones que se retrotraen en el tiempo hacia abusos de poder, hacia no reconocimiento, hacia la persistencia de prejuicios, hacia grupos subalternos que debemos tratar de superar. Y eso nos concierne a todos. Es un tema que sigue siendo de actualidad. La lucha por los derechos humanos, por la defensa de libertades básicas, se ha mantenido por toda la historia de América Latina. En todos los países tenemos situaciones de abuso, tenemos situaciones de prejuicio sobre grupos subalternos, sobre migrantes, contra migrantes, y el libro recoge esa historia de luchas, de intentos de institucionalizar el respeto a la vida, la dignidad humana, la justicia social. Se ha avanzado mucho al respecto. Estamos en un periodo donde yo lo defino como constitucionalismo, siguiendo a otros autores, como constitucionalismo aspiracional. Es decir, hemos definido, y América Latina trata de definir en forma muy amplia los derechos, pero sigue habiendo innumerables fallas en la práctica, en la cotidianidad. Hay determinados abusos estructurales que no desaparecen. Es decir, es un desafío que todos debemos enfrentar aún en el presente.